Muy buenas tardes a todos ustedes. De parte del Centro de Capacitación CARSO, nos honra presentar el segundo webinar que les vamos a dar la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Ahorro de energía en el hogar, la cual será expuesta por el ingeniero Israel González Hernández. Al final de la presentación daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos coloquen su nombre, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga. En la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Israel. Adelante, Israel. Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos todos los que nos acompañan a este webinar. Espero que sea de agrado para ustedes y utilidad. El tema, como ya bien lo apunta mi compañero, se llama ahorro de energía en el hogar y trataremos de usar un lenguaje sencillo para que lo puedan comprender todos. Bueno, vamos a comenzar con el temario. El temario es lo que trataremos de abarcar en este pequeño webinar. ¿Qué es la energía? Va a ser lo primero. Razones, la energía eléctrica en el hogar, razones por las cuales debemos ahorrar energía eléctrica, aprovechamiento de la energía solar con paneles fotovoltaicos, calentadores solares en sistemas hidráulicos y nuestras conclusiones. Eso trataremos de abarcar en este webinar. Bueno, comenzamos diciendo que la energía es algo importantísimo. De hecho, es la capacidad que tenemos nosotros de poder observar todos los cambios que existen a nuestro alrededor. Eso es la energía, es increíble. La energía se transforma de maneras espectaculares. En la siguiente lámina podemos ser más específicos. Aquí en la siguiente lámina podemos observar que la energía es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. Y como un principio muy básico, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora, ¿en qué tipos de energía se transforma? Bueno, aquí tenemos la energía mecánica a nuestra imagen a la izquierda. Esta energía mecánica puede ser aprovechada mediante diferentes cuerpos como los motores y demás elementos, en donde la energía eléctrica genera un movimiento. También está lo que es la calorífica, que es la que utilizamos para las planchas, tostadoras, calentadores, calentones, etc. Es muy común en zonas donde hace mucho frío. Otro tipo de energía es la luminosa, que es la que nos permite iluminar por medio de lámparas convencionales cualquiera de nuestros lugares de habitaciones o recámaras, etc. Está muy fácil de entender. La química es la que tienen los alimentos y los combustibles para poder transformarse en una acción. Eléctrica, que es donde nos vamos a enfocar, que es la que nos permite el accionamiento de todos los artefactos eléctricos que nos hacen mucho más sencilla la vida. Y sonora, que es donde la utilizamos para transformarla en sonido y podemos escuchar instrumentos musicales, alarmas, sonidos, etc. Así que la energía se transforma en estos tipos de energía. Bien, ahora las fuentes de energía se dividen en no renovables y renovables. Las no renovables se subdividen en aquellas que son de combustibles fósiles y de combustibles nucleares. Las que son de combustibles nucleares son fisión y fusión, que son las únicas que existen hasta el momento. Y las que son las fósiles son el petróleo, el carbón y el gas. Estas energías son contaminantes y no son renovables, por supuesto. Las renovables son la solar y la no solar, donde la solar se divide en indirectas y directas. Las indirectas son la hidráulica, la eólica y la biomasa, entre algunas otras más. Aquí déjenme hacer una aclaración. El Sol es el responsable de que pasen grandes cambios en nuestro planeta y en nuestra vida. Y de hecho, cuando el Sol impacta la Tierra se convierte en movimiento atmosférico, pero solamente un 1% de ese movimiento atmosférico se convierte, por ejemplo, en viento. Entonces, el Sol es responsable de muchos de los cambios que vivimos actualmente.
En lo que es la solar directa está la térmica y la fotovoltaica, que también vamos a platicar un poquito en este pequeño webinar. Y dentro de las renovables no solares están las de mareomotrices y las geotérmicas. Estas se consideran como energías limpias. Bien, actualmente el uso de la electricidad es vasto. No nos podemos imaginar nuestra cotidianidad sin el uso de la energía eléctrica. La energía eléctrica está más presente de lo que nosotros creemos. Se transforma en luz, se transforma en calor, se transforma en imágenes, se transforma en sonido y es indispensable para nosotros. Nosotros no nos podemos imaginar qué tanto retrocederíamos si no tuviéramos la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una contabilización de un solo día de todo lo que usamos con electricidad, nos daríamos cuenta de qué tan importante es. Y si nos quitaran la electricidad, qué tanta reducción en lo que es nuestros beneficios tendríamos. Simplemente con el celular. Yo creo que no nos vemos una semana sin el uso del celular. Imagínense ahora un elemento de un uso más tal vez tangible como el refrigerador, en donde nos permite conservar alimentos. No creo que nos imaginemos qué tan grande es esto. Así que el uso de la energía eléctrica es más importante y más común de lo que ustedes imaginan. Básicamente abarca prácticamente todo en nuestras vidas. Pero es importante mencionar lo siguiente: así como es muy útil la energía eléctrica, también es importante destacar que su generación contamina. Aparentemente la energía es limpia. En los lugares en donde la utilizamos no hace ruido, no hay contaminación, es silenciosa. Pero la generación y la transportación de la energía eléctrica tiene un impacto ambiental, ya que la energía eléctrica en la actualidad requiere forzosamente de combustibles fósiles. Entonces, en México, más o menos, más del 70% de la generación que tenemos nacional es a base de combustibles fósiles. Esto quiere decir que nuestra generación actual es altamente contaminante. Ahora, la producción de energía eléctrica produce gases de efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero propician los cambios climáticos, y obviamente esto es desfavorecedor para nosotros como seres orgánicos y para lo que es el medio ambiente. Tenemos otro dato revelador aquí, en donde la producción de energía eléctrica y calor dan como 41% de emisiones globales de CO2 al medio ambiente. El 22% el transporte, el 20% la industria, el 6% las residencias y otros factores el 11%. Imagínense nada más, 41% de emisiones que van a la atmósfera son por concepto de electricidad y calor. Los principales países emisores de CO2 en la actualidad los podemos ver en esta lámina. China es el más grande de todos ellos, le sigue Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Nosotros tenemos por acá un lugar un poquito más abajo, en donde tenemos un lugar de 490,000 toneladas, millones de toneladas anuales emitidas a la atmósfera en datos del 2017. Esta información va continuamente cambiando. Entonces, afortunadamente no somos países que emitan demasiados contaminantes a la atmósfera, pero obviamente no es un aliciente. El consumo superfluo de la energía eléctrica supone un deterioro ambiental. Es importantísimo entender que el uso desmedido de la energía va a procurar en nuestro medio ambiente un deterioro, un declive. Así que es importantísimo que nosotros tomemos conciencia acerca de este tema y brindemos cambios en nuestra cotidianidad para que podamos aportar a una mejora. En la siguiente lámina podemos observar lo que mencionaba. ¿Qué es una huella ecológica? Aquí esta lámina es muy reveladora.
muy, muy reveladora. Una huella ecológica es una medida que se realiza para conocer la cantidad que la Tierra tiene para poder volver a generar recursos y absorber los que nosotros ya desechamos. Eso es, básicamente. Se mide en hectáreas. Y algo bien interesante, aquí nosotros tenemos aproximadamente 2.7 hectáreas promedio por habitante, cuando el planeta solamente puede soportar 1.8 hectáreas. De hecho, un dato más revelador es que en los países de alto consumo de energía eléctrica y de contaminantes y de emisores al medio ambiente, se necesitarían aproximadamente 5 planetas para poder soportar la forma en la que ellos tratan al planeta. Nosotros, obviamente, aquí en México, según la tabla que podemos analizar, estamos entre 1.75 y 3.5 hectáreas por persona. Así que es importantísimo que nosotros dejemos una huella ecológica. No debemos de abusar de nuestro planeta. El que nosotros apliquemos estas medidas de ahorro, estas medidas de contención de usos desmedidos de la energía, nos permitiría un ahorro de aproximadamente 35% en la factura eléctrica. Esto representaría una economía directamente al bolsillo de nuestra casa y obviamente una protección al medio ambiente. Ahora, según los datos de la CONUE, que es la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, hasta antes del 2018, el 29% del consumo que se generaba en una casa de habitación en México era del 29%. El 13% le corresponde al televisor, otros elementos 7%, la plancha el 6%, lavadora el 5%, pero la iluminación abarcaba el 40%. Ahora, estos datos son interesantes, pero también hay que ser puntuales. Esto es a nivel nacional. Si nosotros lo manejáramos a nivel regional, esta información cambiaría. ¿Por qué cambiaría? Bueno, pues porque seguramente en las zonas de costa, en las zonas de mucho calor, tendría que entrar lo que es la climatización y pues obviamente aquí ya cambiaría todo el aspecto. Pero es bien importante entender que esto evoluciona, esta información va evolucionando. Y mientras las tecnologías se van haciendo más modernas, se van haciendo también más eficientes. Ahora, ¿qué es la CONUE? Es importante detenernos un poquito para ver lo que es la CONUE. La CONUE es un organismo administrativo descentralizado de la Secretaría de Energía, que fue creado a través de la Ley del Aprovechamiento Sustentable de la Energía Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008. Y tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en la materia de aprovechamiento sustentable de la energía. ¿Cuál es la misión de la CONUE? Promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la energía mediante la adopción de medidas y de mejoras prácticas para el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y la población. ¿Cuál es la visión de la CONUE? Ser el órgano técnico articulador de la política pública en aprovechamiento sustentable de la energía del país, que logre el cambio tecnológico y del comportamiento del usuario final de la energía, con la participación de los sectores públicos, social y privado. O sea que gran labor que tiene la CONUE. Bien, seguimos. Ahora, del 100% de energía que nosotros consumimos en casa, aproximadamente el 60% corresponde a los equipos electrodomésticos. Y pues obviamente todos tenemos equipos electrodomésticos en el hogar, pero aquí hay que ser puntuales. Los equipos electrodomésticos tienen diferentes capacidades en su potencia. Más sin embargo, no solamente la potencia es importante, sino los tiempos en los que nosotros vamos a usar esos equipos. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que tenemos una lavadora que dice que tiene 1000 watts de potencia, pero se usa solamente 3 horas. Entonces, probablemente la potencia sea grande, pero el tiempo de uso es corto, en este ejemplo, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo, el microondas. El microondas tiene una gran potencia,
pero solamente se usa cierta cantidad de tiempo para calentar un alimento, 2-3 minutos. Entonces no se compara. Más sin embargo, el refrigerador es un elemento que nunca se desconecta. Así que es importante la potencia de los equipos y el tiempo de uso que se les va a dar. Y hablando de los equipos electrodomésticos, también es importante la eficiencia, que es la siguiente lámina. Bien. Es importante entonces que los equipos eléctricos reflejen en una plaquita, en un lugar específico, qué potencia tienen, qué potencia desempeñan y cuál es su eficiencia. Esto es muy revelador y sobre todo para las personas que no comprenden mucho de electricidad y mucho menos, pero es muy visual, es muy fácil de entender. Esta etiqueta de lo que es la eficiencia energética viene pegada en los artefactos eléctricos y de una manera muy simple te maneja letras y colores, siendo la letra A, B y C colores verdes, D, E y F colores anaranjados, amarillos, y la G un color rojo. Así que nosotros podemos llegar a una tienda comercial, observar un electrodoméstico y saber, según su etiquetado, si va a ser un producto eficiente y de bajo consumo o un producto que va a gastarnos mucha energía eléctrica. En el ejemplo de la derecha podemos observar un refrigerador en donde tiene la letra B, lo que significa es que está muy pegado a las zonas de un consumo muy eficiente. Por ende, entonces, va a ser un producto de baja potencia y de un buen desempeño en su potencia, pero económico. Va a ser muy ahorrador. Esa es la gran ventaja. Ahora, de la mano de lo que estamos hablando de electrodomésticos, vamos a hablar de lo que son consejos. Vamos a hacer esto un poquito más práctico. Así que 10 consejos que vamos a poder aplicar en el uso de nuestros electrodomésticos. Nosotros podemos suponer que esto es muy sencillo, ¿no? Oye, pues yo quiero ahorrar y pues es bien sencillo, desconéctalo, no lo uses. Bueno, la mayoría de las situaciones son de pensamiento y de uso muy común. Oye, pues apágalos, ¿no? Pero pudiéramos platicar específicamente de algunos que nos pudieran ser muy útiles. Vamos a empezar con el primer consejo. Muy simple, mantener limpios los equipos que tú usas en tu hogar. Todos los electrodomésticos, tostadores, planchas, etc. Si tú mantienes limpios los equipos van a trabajar mucho mejor. Y si trabajan mucho mejor, van a ser más eficientes. Y si son más eficientes, vas a ahorrar energía eléctrica. De eso se trata todo esto, de ahorrar energía eléctrica. Bien, el consejo número 2. Utilizar adecuadamente los equipos que emanen calor. ¿Qué significa? Que los equipos que emanen calor, después de que tú los desconectas, siguen conservando cierta cantidad de calor. Nosotros podemos desconectarlos antes de terminar lo que estamos haciendo y con ese calor residual aprovechar a terminar de hacer nuestra actividad. Obviamente es muy lógico, ¿no? Si tú vas a usar la plancha y estás por terminar, la desconectas y esa cantidad de energía que te queda térmica en la plancha la utilizas para terminar de darle una pasada a tu ropa, ¿verdad? O sea, es muy lógico, muy fácil de comprender. El calentador de la derecha como un ejemplo. Si tú lo vas a usar varias horas en tu recámara, pues antes del tiempo que tú estás predisponiendo de usarlo, apágalo y te aseguro que ese calor residual lo puedes también aprovechar. Bien, vámonos al consejo número 3. La lavadora. Bueno, ¿qué podemos hablar de la lavadora? Tú debes de lavar la mayor cantidad de carga de ropa posible. O sea, no es correcto el que nosotros agarremos una camisa y que digamos, ok, esta camisa sola la meto a la lavadora, le pongo su detergente y la pongo a trabajar. No es correcto. ¿Por qué? Porque se tiene una gran cantidad de gasto de agua. Y obviamente como consecuencia, el gasto de todo lo que son los elementos de limpieza. Más sin embargo, si tú agarras toda tu ropa, la colocas en la lavadora, hasta lo que permite el fabricante de soporte, de peso de lo que es la lavadora, y le pones todos sus químicos para lavar, vas a aprovechar agua y recursos de limpieza.
Solamente es importante no sobrecargar la lavadora, porque si haces esto, pues obviamente sería contraproducente. Así que es importante llevar las capacidades máximas de la lavadora sin pasar de los rangos que el fabricante ya te dispuso. Bien. Consejo número 4. Lo que es la plancha. Es importante no estar planchando cada vez. Debemos de designar un tiempo, un horario específico para planchar toda la ropa que podamos, porque nosotros vamos a estar desperdiciando energía eléctrica si estamos planchando muy seguido y pocas prendas. ¿Qué significa? Que desempeña demasiada energía para poder calentar la plancha, y obviamente eso repercute en costos. Más sin embargo, si tú te esperas a lavar y planchar todas las piezas de ropa que tengas, bueno, el aprovechamiento de la energía eléctrica será mucho mejor. Bien, el consejo número 5. Bueno, televisor. El televisor es uno de los electrodomésticos que se mantienen prendidos más tiempo en una casa. Aquí es importante el que nosotros cuidemos el de no estar prendiendo varias televisiones y viendo el mismo programa en esas televisiones, porque sería obviamente un gasto excesivo. Y si nosotros acostumbramos a quedarnos dormidos viendo la televisión, pues aprovechar la programación de la televisión, ponerle el sleep time, para que después de una cierta cantidad de minutos en donde nosotros ya seguramente estamos dormidos, la televisión se apague sola. En la actualidad esa función la siguen teniendo las televisiones, y algunas otras televisiones tienen sensor de presencia que detectan cuando ya no hay movimiento y automáticamente ya se apagan. Entonces puede ser cualquiera de las dos formas. Bien, en el consejo número 5. Si nosotros usamos equipos de cómputo y vamos a levantarnos para hacer otra actividad y vamos a dejar la máquina sola, podemos aprovechar el apagar la pura pantalla, el puro monitor, y dejar la parte del CPU prendida, y esto va a representarnos un 75%, 75 watts de ahorro, perdón. Ahora sí que el porcentaje sería checar qué tanto porcentaje, qué tanta consumo tiene para sacarlo en porcentaje, pero sería como apagar un foco de 100, y un foco de 100 apagado pues ya te genera un buen ahorro de energía eléctrica, ¿verdad? En el caso de las laptops, podemos ponerlas en hibernación, que nos permitiría también tener un ahorro de energía eléctrica. Bien, consejo número 7. Hay que sustituir lo que son los focos incandescentes, los focos de halógeno y los focos ahorradores por focos o tecnología LED. Obviamente que estos equipos son un poco más costosos, pero en la realidad son más eficientes, ya que aprovechan muchísimo la energía y tienen una vida útil muy grande. Estamos hablando de que el ahorro de estas tecnologías está entre el 85 y el 90%. Así que es fabuloso. Déjenme comentarles algo. Las lámparas incandescentes son las lámparas más ineficientes que existen, porque del 100% de energía eléctrica que ellas nos pueden dar, que pueden transformarse, el 90% se va aproximadamente en calor, y el otro porcentaje se va en luz. Así que la emisión calorífica que dan estas es grandísima, y la pérdida por tanto es grandísima. Derivado de esta situación, en la siguiente lámina lo voy a explicar, se generó la prohibición de estos focos. Vamos a poner atención aquí porque está muy interesante. Fíjense, dice: la prohibición de la venta de focos incandescentes es resultado de la NOM 028-N/2010, emitida por la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Usos Eficientes de Energía. El cumplimiento de la norma se dio de manera gradual y en 3 etapas. La primera eliminó del mercado las lámparas incandescentes convencionales de 100 watts y mayores. Esto sucedió el 31 de diciembre del 2011. La segunda etapa limitó la comercialización de lámparas incandescentes convencionales de 75 watts o mayores.
Esto fue a partir del 31 de diciembre del 2012. Y finalmente en el 2015 ya no se puede comercializar las lámparas incandescentes convencionales de 60 y de 40 watts. Increíble. Miren, ¿por qué las seguimos viendo en el mercado? Se supone que ya no debieran de existir. Lo que pasa es que entran como una especie de piratería. Entonces queda en las manos de lo que es el usuario final el tomar responsabilidad al respecto y irlas eliminando y cambiarlas por lámparas o tecnologías LED. Les aseguro que va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Bien, pasemos al siguiente consejo. Aprovechar al máximo la luz natural. Ese es otro consejo. Si nosotros aprovechamos la luz natural, prenderemos menos lo que son nuestros focos, nuestras lámparas, y eso nos permitirá ahorrar energía eléctrica. Ahora, déjenme les comento algo más. El reglamento de zonificación urbana exige que en el diseño de la construcción de una vivienda siempre exista iluminación y ventilación en todas las áreas de un inmueble. ¿Esto qué significa? Que todas las áreas deben tener luz natural. Así que si nosotros vamos a comprar una vivienda, se supone que esto ya debe estar implícito. Ahora, es importante entender una cosa. La casa puede estar bien diseñada, la casa puede estar bien distribuida, tener todo en regla. Pero ya cuando el usuario la habita, hace modificaciones. Aumenta las cocheras, le pone recámaras, entonces ahí es donde oscurece los espacios. Si va a generar modificaciones, tiene que apoyarse por una persona que sepa del tema para que pueda seguir respetando ese reglamento de zonificación que tenemos que respetar en todos los estados de la República. Bien. Siguiente consejo. Hay que utilizar pinturas que nos favorezcan para lo que es la iluminación en casa, tanto el aprovechamiento de la luz natural como el aprovechamiento de la luz artificial. Nosotros no debemos de usar colores oscuros, colores negros, colores rojos, colores que no nos permiten el aprovechamiento de la luz. Así que es un consejo sumamente importante, las pinturas. Y la pintura va de la mano de lo que es la luminotecnia. Cuando tú escoges una buena luminaria con una buena pintura en tu casa, vas a tener un espacio agradable. Y si no lo escoges, bueno, vas a tener un espacio que no sea agradable. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínense que vamos a cenar con nuestra pareja y tú vas a un lugar de comida, pues no sé, tal vez una comida típica mexicana. En ese lugar, ¿qué pretendes? Pues tonos cálidos, iluminación tal vez antigua, o sea, buscas ese tipo de ambiente. Ahí está bien esos colores. Pero, ¿qué pasaría si vamos a una farmacia de estas que están abiertas las 24 horas en la ciudad? ¿Qué buscas ahí? Buscas que la iluminación sea muy buena, muy fuerte, inclusive fría, para que cuando tú llegues a ese lugar veas exactamente lo que estás buscando, lo tomes y te vayas. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiarlo. Una luz cálida, tenue, agradable en una farmacia, bueno, no creo que sea lo más conveniente. Y una luz muy fuerte en un lugar donde vas a llevar a tu pareja a cenar, creo que tampoco es lo adecuado. Entonces, los colores y lo que son las luminarias tienen mucho que ver para el aprovechamiento de los espacios y obviamente ahorrar energía. Bien, siguiente consejo número 10. El refrigerador, wow. Dejamos al final porque es el artefacto que nunca se apaga en la casa. El refrigerador tiene varios consejos. El primero es el tenerlo separado de la parte trasera y lateral de donde lo tengas instalado. Tiene que tener al menos 5 centímetros de separación para que pueda estar bien ventilado. En la parte de atrás algunos refrigeradores tienen serpentines, algunos no. Si tienen el serpentín, es importante limpiarlo en periodos de por lo menos cada 6 meses. Así que cada 6 meses
Desconectas el refrigerador, lo sacas, limpias bien el serpentín y lo puedes volver a acomodar. Bien. Otro punto importante de los refrigeradores es que debes de ponerlo en un lugar en donde no haya fuentes de calor cercana, ya sea los quemadores, ya sea las ventanas en donde entre el aire directamente, perdón, no el aire, el sol directamente sobre él, o cualquier otra fuente de calor. Yo les comento, por ejemplo, aquí en mi casa, que es su casa, en la parte de la tarde le pega el sol directamente al refrigerador. Bueno, le pegaba. ¿Por qué? Porque yo, sabiendo de este tema, puse unas cortinillas de color blanco y este tipo de emisiones radiantes del sol ya no llegan al refrigerador. Entonces ya tengo yo resuelto ese problema. Bien, otra cosa también que se debe de checar en lo que es el refrigerador es de que su cierre sea hermético. Y esto está muy sencillo: agarramos una hoja de papel, abrimos la puerta, cerramos la puerta, y una vez que cerramos la puerta, si la hoja de papel se desliza, quiere decir que ya el cierre no es hermético. Punto importante. Hay ocasiones en el año que podemos observar que aumenta el recibo de energía eléctrica y mucha gente le echa la culpa al refrigerador. Bueno, el detalle es que en esos tiempos en donde hace más calor, abrimos más veces el refrigerador y estamos entonces promoviendo que el refrigerador se esté activando más veces. Entonces se despresuriza y tiene que volverse a activar para alcanzar las temperaturas idóneas según su fabricación. Así que la situación no es que solamente consuma porque sí, sino porque nosotros estamos demandándole que trabaje más. Esa es la realidad. Bien, vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué pasa cuando nosotros ya hicimos todo lo que está en nuestras manos y aún así no baja el recibo? O sea, no ahorramos, por decirlo de esa manera muy puntual. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay ocasiones en que pudiéramos llegar a caer en tarifas de alto consumo y tanto que sea que no ahorremos o que ya estemos en las tarifas de alto consumo, lo que podemos hacer en ese momento es drásticamente irnos a la utilización de paneles fotovoltaicos. Y bueno, un panel fotovoltaico es un elemento que nos va a permitir aprovechar la radiación solar para transformar esa radiación solar en energía eléctrica y poder nosotros aprovechar esa energía eléctrica para solventar, obviamente, algunas de nuestras necesidades en la casa. Ahora bien, los sistemas fotovoltaicos se dividen en dos grandes familias, que son los sistemas aislados y los sistemas interconectados. ¿Aislados de quién? Aislados de la red. ¿Interconectados con quién? Interconectados con la red. En este caso la red es CFE, ¿verdad? Pero aparte de lo que son los sistemas interconectados a la red, hay sistemas interconectados a la red híbridos. En este momento pasamos a ver cada uno de ellos. Bien, ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas, o si pudiéramos llamarlo así, ¿verdad?, de estos sistemas? Bien, el costo inicial de los interconectados es económico y el de los aislados es un poquito más costoso porque usan baterías y esas baterías se tienen que cambiar cada cierta cantidad de tiempo. Así que aquí tenemos ese concepto que es importante de tomarlo en cuenta, los costos de las baterías. Los costos de mantenimiento en los sistemas interconectados son mínimos, solo hay que hacerle la limpieza. Y lo que son en los aislados, pues son un poquito más costosos porque hay que darle mantenimiento y limpieza a las baterías. La flexibilidad de los interconectados, pues no hay problema de un sobreuso, porque cuando tienes un sobreuso de tipo de equipos, lo generado que te sobra lo mandas a la red y se acabó, no pasa más. Pero en los aislados no podemos gastar más de lo que ya previamente se calculó en el sistema fotovoltaico. La independencia en los interconectados, pues dependen del sistema eléctrico. Si nosotros no tenemos un buen sistema eléctrico en donde vivimos y constantemente está nuestro administrador de la red fallando, los sistemas fotovoltaicos no van a soportarnos. ¿Qué significa? Que se van a desconectar cada que el administrador de la red también se desconecte. En el caso de los aislados son totalmente independientes. Significa que
No importa si el administrador de la red sale o entra, ellos siempre van a estar funcionando. Las obligaciones legales en los interconectados, tenemos que avisar a CFE y hacer un contrato, y en los aislados no tenemos que hacer absolutamente nada. Y la implementación en los interconectados es fácil, y en los aislados es un poquito más complejo. Bien, ¿cómo funcionan los paneles fotovoltaicos? Ok, bueno, la energía solar impacta este panel, y este panel la transforma en energía eléctrica. Es un conjunto de varios elementos que tiene este panel para poder lograr ese objetivo. Ahora, cuando ya ese panel fue impactado por los rayos solares, lo que vamos a tener como consecuencia es que la energía eléctrica va a fluir a través de un sistema eléctrico que nosotros tenemos que instalar, va a llegar a un controlador o igualmente a un elemento especial que nos permite tener un control sobre la línea que ya tenemos aquí. Va a poder ir a un banco de baterías, cargar las baterías, y también va a poder ser llevada la energía generada a los elementos de uso, que pueden ser de corriente directa en este caso, por ser un sistema aislado. Más sin embargo, también tenemos un dispositivo que va a hacer la inversión de esa energía de batería a casa para poder aprovechar elementos que se conecten a corriente alterna. Ahora, en los sistemas interconectados a la red, la energía eléctrica entra en los paneles, pasa a través de las cajas de conexiones, llega al inversor, llega al tablero secundario y entra a la casa. Y por el lado de la calle está el administrador de la red, pasa por un medidor bidireccional, llega a los interruptores principales y luego llega al secundario. Ahí confluyen las dos tecnologías, la de corriente alterna y la de corriente directa. Y en esa confluencia nos permite aprovechar la energía de nuestros paneles y la energía que nos proporciona el administrador de la red. Esto es ahorita lo más viable, y sobre todo en la modernidad que vivimos, en donde tenemos muchos artefactos eléctricos y nos representan obviamente un gran costo a la hora de que nos llegue el recibo de energía eléctrica. Los sistemas híbridos, por su parte, son prácticamente sistemas interconectados a la red, pero cuentan con banco de baterías. Obviamente esto representa un mayor costo de la inversión inicial, porque, bueno, no solamente inicial, sino al futuro, porque las baterías se tienen que cambiar cada cierta cantidad de tiempo. Pero si tú fueras un usuario que no quieres estar desconectado jamás, esta sería una de las opciones. Bien, los elementos de un sistema fotovoltaico, entonces, ¿cuáles son? Son los paneles fotovoltaicos, el administrador de la red, que te da la línea para que tú puedas utilizarla, el medidor que el administrador de la red te pone, que es bidireccional, lo que son los centros de carga y elementos de protecciones, el inversor y los bancos de batería. Bien, el administrador de la red aquí en México es CFE, y CFE te va a poder proporcionar sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. Estos tendrán que ir con un contrato en caso de que tú necesites usar paneles fotovoltaicos. Así que el administrador de la red, por fuerza, va a estar contigo a la hora de que tú tengas un sistema interconectado. El medidor es el elemento que va a censar la cantidad de energía que tú le demandas a CFE y la cantidad de energía que tú le inyectas a CFE cuando tengas una energía que te sobra por parte de tus paneles. Así que es importante entender que la mayoría de los equipos digitales pudieran llegar a tener esta característica de ser bidireccionales, pero no la tienen abierta. Significa que la tiene que abrir el administrador de la red, ¿vale? Entonces, el administrador de la red es la que va a manipular a este tipo de elementos para hacerlos bidireccionales. Los módulos solares son los paneles que nosotros vamos a comprarle a los fabricantes que nos ofrecen este tipo de tecnologías para poder transformar la energía del sol en energía eléctrica. El inversor es el dispositivo que va a transformar la energía generada por los paneles a una energía de casa. Ojo, la energía que nos dan los paneles es como una pila, una batería.
y la energía que ocupamos para nuestra casa es corriente alterna. Así que el elemento que hace la transformación se llama inversor. El banco de baterías, por su parte, es el lugar donde se almacena la cantidad de energía que se generó por los paneles para poderla utilizar en otro momento. Generalmente, pues esto es en la noche. En las mañanas los paneles están funcionando, están soportando lo que tú estás demandándole de energía y aparte están cargando las baterías. Pero en la noche, las baterías te van a solventar tu necesidad. Los centros de carga y protecciones son elementos que te permiten administrar la energía que está llegando tanto de tus paneles como la energía que llega de lo que es el administrador de la red, y protegen mediante los dispositivos que se instalan en ellos conceptos como sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra. Esto es importantísimo. No se puede tener un sistema fotovoltaico y de red eléctrica de CP sin un equipo como estos. Bien, aquí tenemos un ejemplo, una fotografía que nos permite ver claramente cómo es la utilización de estos paneles, y obviamente se ve que es una casa de campo, ¿no? Hay que cuidar detalles técnicos, pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Aquí podemos ver ya por la parte de abajo cómo son los equipos. Se montan sobre estructuras que generalmente son de aluminio, se interconectan y se llevan a un centro de control o inclusive un cuarto eléctrico en donde vamos a poder hacer el aprovechamiento de lo que generamos. En esta imagen podemos verlo. Se genera la energía eléctrica, a la izquierda tenemos los paneles y a la derecha tenemos un cuarto designado específicamente que tiene los tableros, tiene los controladores, tiene los inversores y tiene los bancos de batería. No se ocupa mucho espacio. De hecho, el espacio ya en el interior del inmueble ya es mínimo lo que se necesita. Bien, como un complemento vamos a platicar 2 o 3 láminas de lo que es los calentadores solares y el aprovechamiento del sol para también ahorrar un poquito de gas. Los diferentes tipos de calentadores que existen son los planos y los de tubo de vacío. Estos son los comerciales, son los que vamos a encontrar en el mercado. Los de concentración son para otro tipo de situaciones en donde generamos calor, ese calor se transforma en electricidad inclusive, etcétera, ¿no? O sea, no vamos a encontrarlos a nivel comercial tan sencillo. Y los que nosotros pudiéramos hacer, pero bueno, esto es casi para no estar sin hacer nada, ¿no? Pero enfocámonos en los que son planos y tubos de vacío. Bien, un sistema de estos funciona de una manera muy simple. La energía térmica incide aquí en lo que son la estructura de vidrio, la estructura plana. Se calienta el agua, esa agua va a las partes altas de lo que es el termotanque. Una vez ya caliente, se distribuye a través de los servicios, en este caso regaderas, lavamanos, fregaderos, etc. Y es importantísimo que nosotros tengamos un tinaco por arriba de los niveles de los termotanques para que el agua por gravedad entre a ellos, haga el sol su función de calentamiento, se deposite en los termotanques y la podamos usar nosotros. Es realmente muy sencillo. ¿Cuáles son los beneficios de usar un sistema de calentadores solares? Bueno, costo, eficiencia es muy bueno, bajo costo de mantenimiento y reparación, la instalación es rápida y sencilla, las pérdidas de calor son extremadamente bajas. Aquí se refiere a que el termotanque almacena la energía térmica, o sea, mantiene el agua caliente y la mantiene caliente aún en momentos en donde ya no hay sol. A eso se refiere. Y un corto periodo de amortización. ¿Qué significa? Que tú vas a invertir en estas tecnologías y pronto vas a recuperar tu inversión. El que nosotros aprovechemos este tipo de tecnología supone hasta un 80% de ahorro en gas. Así de sencillo, es increíble, increíble. Nosotros pudiéramos apoyarnos de estos compañeros de IEM si quisiéramos ahondar más en temas de paneles fotovoltaicos y calentadores solares. Yo les sugeriría ampliamente que le tomaran una foto, una captura de pantalla, y que si ustedes están interesados en este tipo de tecnologías, echen una llamadita a nuestros compañeros de IEM. Ellos los van a poder apoyar y los van a poder asesorar y ahorrar al mismo tiempo. Visiten sus redes sociales, ahí los podemos encontrar también.
Bien, vamos llegando al final de nuestra presentación, antes de pasar a lo que son las preguntas y respuestas, y vamos a las conclusiones. Bueno, las leo textualmente, dice que es de suma importancia el tomar conciencia de las acciones que debemos tomar en el presente, ya que esto afectará dramáticamente en nuestro futuro. El sol está al alcance de nuestras manos y es un recurso que todos podemos usar, y más aún en México, por su ubicación geográfica y horas de insolación, por lo que es una fuente de energía con gran potencial por explotar. Wow, el sol es genial, señores. Y si nosotros somos inteligentes, lo vamos a usar. Bien, por mi parte es todo. Yo creo que pasamos a la parte de preguntas y respuestas, Sergio. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Israel, por tu valiosa exposición. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Y te leo la primera. Nos dice Fernando Ayala: si instalo un banco de capacitores, ¿me ayudará a bajar el costo del recibo de la CFE? Ok, estamos hablando ahorita de una cosa diferente a capacitores. Un capacitor funciona cuando vas a generar una corrección de factor de potencia. En casa habitación no se mide el factor de potencia. Solamente te beneficiaría en caso de que tuvieras un bajo factor de potencia en casa, que aunque no es medible, sí lo pudieras llegar a corregir. Pero eso no lo sabrías a menos de que tuvieras la conciencia de que tienes un bajo factor de potencia. Yo lo que he observado en personas que hacen ese tipo de instalación de bancos de capacitores es que los hacen sin saber, y al rato es perjudicial porque actúa como un consumidor el banco de capacitor en una casa habitación. Así que yo te sugeriría que hablaras con un electricista del tema y que no te aventuraras a instalar en casa habitación este tipo de equipos. Ok, muchas gracias, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta. Mari Carmen nos dice lo siguiente: ¿es legal tener sistemas de generación de energía aislados para casa habitación en México? ¿Me podrías ayudar con la referencia legal? Gracias. Ok, bueno, hasta una cierta cantidad de kilowatts y una cierta cantidad de voltaje, tiene que ser ya obligatorio avisarle a las autoridades rectoras en materia de energía y de electricidad. El dato no te lo tengo exacto, lo que podemos hacer es que te lo investigo y te lo hago llegar, pero si no pasas de esa cantidad de voltajes y de energía generada, no tienes problema. Más sin embargo, si llegas a pasar esos límites, forzosamente tendrías que tener una comunicación con las autoridades rectoras del tema. Ok, muchas gracias, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta de Adrián Loera. Nos dice: ¿en qué situaciones valdría la pena instalar un sistema interconectado híbrido? Bueno, vamos a suponer que tú tienes a una persona en casa, una persona tal vez mayor, una persona enferma, y no puedes generar ningún tipo de desconexión en la casa, ¿sale? No puedes. ¿Por qué? Porque el soporte vital que mantiene la persona no debe de estar sin energía. En ese caso pudieras tener un sistema híbrido, porque ya sea que se te vaya CFE, ya sea que los paneles, el sol, lo que sea, siempre va a haber un medio por el cual tengas energía eléctrica. Ya sea los paneles, ya sea CFE o ya sea tu banco de baterías. Entonces, en ese tipo de casos, déjenme les platico rápido. Cuando tú tienes una persona en ese tipo de estado, en donde no puedes tener la ausencia de energía eléctrica porque su soporte vital repercutiría en su muerte si lo desconectas, tú puedes avisar a CFE de esa circunstancia, y a pesar de que tú no pagues el recibo y a pesar de que haya una orden de corte de suministro, les va a aparecer en la pantalla que tú tienes un caso especial y no te van a cortar. Vas a seguir teniendo la deuda obviamente, pero no te van a cortar. ¿Ok? Ahí es si no quieres que te corten, pero aquí en el caso de la pregunta específica es viéndolo desde todos los aspectos, ¿no? ¿Qué pasaría si, bueno, ellos no te cortan, pero se va la energía eléctrica? El sistema híbrido ahí aplica. Ok, perfecto, ingeniero. Tenemos aquí otra pregunta de Arturo T, nada más así nos
nos pone, dice, ¿las baterías son reutilizables o son desechables? Bueno, tenemos que ser específicos. Los materiales de las baterías después de que pasó su vida útil son reciclables, pero no son reutilizables como tal. O sea, cuando ya su vida útil llegó a su fin a los 4 o 5 años que ya te duró la batería, tú no le puedes hacer un mágico proceso para volverlo a reactivar y que te dure otros 5 años. No, no puede pasar eso. Pero sí son reciclables. Puedes aprovechar los elementos internos del equipo, las placas de diferentes materiales que hay en el interior, plomo, etcétera, y con ellas hacer otro tipo de utilización de provecho, no sé. Pero que tú digas, ¿sabes qué? Le hago esto y otros 5 años me va a servir, no, no va por ahí. No se puede. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Citlali Vargas. Nos dice, ¿qué porcentaje se recomienda de energía solar en una edificación? Hola, Citadani. Gusto en saludarte. Bueno, mira, voy a ponerlo en un tema más sencillo de entender. Si tú tuvieras un recibo de 3,500 pesos bimestrales, ¿cuánto puedes abatir con la tecnología solar? Pues prácticamente todo, todo. Pero ¿cuánto es conveniente? CFE aquí en Guadalajara en tarifa 1 nos da los primeros kilowatts muy baratos. Entonces todos los cálculos que hacemos al respecto siempre son para que nosotros quedemos con un saldo en contra y aprovechemos esa energía barata que CFE nos puede brindar. Así que yo sugeriría que hasta los 280 kilowatts que CFE te puede dar baratos, tú puedas consumir a él. ¿Qué significa? Que tú calcules tu instalación de tal manera que generes una cierta cantidad de energía, pero no más allá de esa cantidad. Porque pues no tiene caso andar regalando la electricidad, ¿no? O sea, tú generas lo que necesites y lo demás toma lo de CFE en los rangos que son económicos y aprovechas lo mejor de los dos mundos, ¿no? Aprovechas lo mejor de tus paneles y lo mejor de CFE. Así que en tarifa 1 hasta 280 kilowatts son económicos. Perfecto, ingeniero. Aquí hay otra pregunta de Eduardo Martínez. Nos dice, ¿es cierto que una tele prendida y en modo standby consumen la misma cantidad de corriente? Wow, qué buena pregunta. Bueno, mira, las televisiones hay de dos tipos, de las tecnologías viejitas de cinescopio, que digo, ya ni siquiera se utilizan, y las tecnologías nuevas de pantallas planas, que pueden ser ahorita de las más nuevas de LED, ¿no? Las antiguas consumían hasta un 30% de la energía total, aún estando apagadas. Vamos a poner un número cerrado, 100 watts. Estando apagadas, te consumían 33 watts. O sea que muy malo, ¿no? Muy malo. Pero las tecnologías, cuando fueron evolucionando, fueron disminuyendo estos valores. Así que una televisión de nueva tecnología en stand-by no te puede consumir lo mismo que cuando está prendida. O sea, si prendida te consumiera 100, en stand-by no te puede consumir 100. Inclusive hay tecnologías muy, muy modernas que presumen los fabricantes como stand-by cero. El stand-by cero, ¿qué quiere decir? Que es tan poquita la energía que consume que se considera que no consumen. Obviamente, si tienes un LED o algo prendido, sí está gastando energía eléctrica, pero es tan pequeño que no se considera como un consumidor o como un gasto. Así que, bueno, habría que ver qué tipo de televisión tiene aquí la persona que nos hizo la pregunta. Ok, muchas gracias, ingeniero Israel. Aquí tengo otra pregunta. Nos dice José Luis Borja González, dice, ¿instalar un pequeño banco de capacitores para el refrigerador y la lavadora ayuda a ahorrar energía o solo es un mito? Bueno, creo que ya la contestamos hace un momento, ¿verdad? Solamente si el equipo está produciendo un bajo factor de potencia, va a poder ser útil, de lo contrario no tiene ni sentido. Así que yo sugiero, vuelvo a repetir, que se acerquen con un electricista que pueda hacer el cálculo y que te pueda determinar, sabes que sí ponlo, no ponlo y de un cierto valor. Porque si no, vuelvo a lo mismo. Tú colocas ese tipo de equipos sin hacer un cálculo previo y te funcionan como un consumidor.
al rato vas a gastar más energía de la que tú gastabas sin usar ese equipo. Perfecto, ingeniero. Aquí tengo otra pregunta del ingeniero Luis Gutiérrez y nos dice, ¿hay algún costo aparte que se debe aportar a CFE al contratar el sistema interconectado a la red? Pues es un contrato nada más. Dentro de los contratos hay que cubrir cuotas que ellos le llaman depósitos, y una vez que se tengan el contrato, los depósitos, básicamente eso es todo. No hay mayor ciencia, pero todo el trámite se lo hace la persona a la que usted contrata para la instalación de paneles solares. Generalmente es un paquete llave en mano. La persona que usted contrata le dice, ok, mira, este es tu cálculo, esta es tu necesidad, esta es la cantidad de equipo que necesitas, y ellos mismos eh, tramitan todo ante CFE, y básicamente es una llave en mano. Le dicen, aquí está, ya todo está en regla, y a partir de ahí son puros beneficios. Excelente, ingeniero. Aquí tengo otra pregunta de José Alberto. Nos dice, ¿cuál es el promedio de vida útil de los calentadores solares? Wow, bueno, miren, es una pregunta muy interesante, y entiendan una cosa: mientras que la tecnología va evolucionando, los tiempos de vida útil van cambiando. Les voy a poner un ejemplo. En los paneles fotovoltaicos, cuando de recién iniciaron, los tiempos máximos eran 20 años. En la actualidad se habla de 30 años con la mano en la cintura. Y en los calentadores solares es lo mismo. Tú puedes tener un uso de un calentador solar de 20 años si le estás dando los mantenimientos adecuados, y a partir de ahí valorar si sigue funcionando, ¿no? Pero todo va a depender del momento en el que compraste el producto y su tecnología, ¿sale? Las personas que compraron esos productos en el inicio de estas tecnologías, pues su tiempo de vida, obviamente, por sus materiales y por todo, es menor, pero en la actualidad se hacen mayores los tiempos de vida útil. Insisto, los mantenimientos van a fungir en una situación muy importante a la hora de la vida útil que tiene el producto, y pueden ser muchos años o pocos años. Ahora, vamos a hablar del mantenimiento rápido. ¿Cada cuánto se tiene que dar mantenimiento? Pues todo depende en dónde estás, en qué región te encuentras, y la dureza de tu agua. Si estás en una región muy privilegiada y con un agua muy, muy limpia, tú puedes seguramente prolongar tus mantenimientos hasta 2 años, o hasta 3 años. Pero si tú estás en un lugar muy complicado de dureza de agua, en donde vas a tener problemas en tu sistema de calentador fotovoltaico, calentador solar, pues los tiempos seguramente van a ser una vez al año. Pues va a durar mucho menos ese equipo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Aquí tengo otra pregunta interesante. Argel Andrade nos dice, hola, buen día. Para el caso en un departamento, ¿cómo determinar si, uno, me conviene instalar paneles solares? Dos, ¿cuál de los tres convendría? ¿Aislado, interconectado o híbrido? Bueno, estamos hablando de un departamento, o sea que es aquí en la ciudad. Descartado el híbrido y descartado el aislado. Así que va en un interconectado normal. Aquí el único detalle sería ver cuántos paneles necesitas, porque como estás en un departamento, la azotea va a ser compartida con tus vecinos. Así que no puedes invadir gran parte de la azotea, porque también el vecino en algún momento va a querer instalar sus propios paneles, ¿verdad? Así que es importante cuidar ese detalle. Es mucho mejor hacerlo interconectado a la red de manera clásica. Es lo mejor. No sé si era la única pregunta. Perfecto. Sí, sí estaba enfocada la pregunta así tal cual, ingeniero. Tengo esta otra pregunta interesante. Nos dice Gabriela Guzmán, si conecto y desconecto un equipo electrodoméstico, ¿esto les afecta en su funcionamiento? ¿Con esto ahorro? Miren, no hay mejor ahorro que el saber utilizar adecuadamente los equipos. Pero si aparte tú quieres evitar vampiros eléctricos, que son consumos de equipos que están consumiendo aún estando pagados, sugiero que los desconecten. O sea, no hay mayor problema.
Yo en mi casa, que es su casa, en las noches desconecto microondas, desconecto esto, desconecto aquello, que son cosas accesibles, obviamente, y me voy a dormir. Así también minimizo los riesgos de fallas, cortocircuitos o incendios a la hora de estar yo dormido, ¿no? Pero no afecta en lo más mínimo. Lo único que no se sugiere que se desconecte por obvias razones, pues es el refrigerador y el módem y tal vez los equipos de seguridad en la casa, ¿no? Como las cámaras y demás, pero de ahí en más no hay ningún problema desconectarlos. Perfecto, ingeniero. Por aquí hay otra pregunta. Vamos ya en tiempo limitado. Yo creo que va a ser la última y nos dice, instalar un pequeño banco de capacitores para el refrigerador y la lavadora ayuda a ahorrar energía. Ah, no, pero esa pregunta ya se hizo. Ya se repitió. Nos dice Arturo, una pregunta. En caso de que necesite conectar una planta solar, de soldar, perdón, a 220 en un sistema aislado, ¿cómo se conectaría? Ay, carambas, ojo, ojo, ojo. Si hay algún equipo que consume energía eléctrica, pero por montones, es una máquina de soldar. Así que cuidado, porque estamos hablando de que una máquina pequeña te va a andar jalando 70, 80, 100 amperes. Los sistemas aislados tienen una limitación. Ahí hay focos rojos, cuidado, porque si lo llegas a hacer y no lo calculaste bien con un especialista, puedes, una de dos cosas, que el equipo simplemente no funcione o que quemes toda la instalación eléctrica de tu sistema de paneles. Así que ese tipo de situación debe de ser administrada con una persona especialista. ¿Sí? No es cualquier cosa. En una casa habitación pasa lo mismo. Si tú haces un mal uso de una máquina de soldar, puedes llegar a quemar la instalación. Cuanti más en un sistema fotovoltaico. Excelente, ingeniero Israel. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Israel González Hernández por esta ponencia tan interesante. Les pedimos puedan contestar una pequeña evaluación a través del código QR que se muestra en la pantalla o en la liga que colocaré en el chat de preguntas y respuestas. ¿Sí? Durante la transmisión muchas personas nos han pedido compartir presentación. Les confirmo que en los próximos días la publicaremos a través de nuestro canal de YouTube, que también la liga la tenemos ahí en la lámina donde vienen los datos del ingeniero. Y estén al pendiente de esta publicación. Muy bien, pues de nuestra parte, pues es todo. Agradecemos su tiempo y su presencia y quedamos atentos a ustedes, tanto en redes sociales como en correo electrónico.